Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además también necesita poder manejar, como por ejemplo saber hasta qué porcentaje pedir, demandar, solicitar legalmente para una pensión alimenticia. Y si es que sobre lo ya decidido se puede seguir solicitando, eso se modifique, hay cosa juzgada en la pensión alimenticia. Hoy conversamos sobre eso y más, porque vamos a hablar de ello en Tus Derechos. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Dicen que la justicia que tarda no es justicia. Y en efecto hay temas o situaciones que no pueden esperar, porque simplemente las personas, y con mayor razón, las personitas, tienen que alimentarse todos los días y en muchos sentidos. Así de simple. En ese sentido, una de las mayores responsabilidades del sistema de justicia es dar celeridad a los procesos que involucran vulneraciones a los derechos fundamentales, entre ellos los procesos por pensiones alimenticias. La pensión por alimentos o pensión alimenticia es el deber de dar o brindar una determinada cantidad económica necesaria para el sustento del niño, niña o adolescente para asegurar su bienestar y desarrollo, incluyendo el profesional. Pensión que reúne en el término alimentos una serie de rubros que involucran vivienda, educación, alimentación per se, salud, vestido, recreación y capacitación para el trabajo. Temas que los progenitores están obligados a brindar. Esta cobertura de las necesidades de las personas que tenemos a cargo empiezan desde la etapa de gestación y alcanzan hasta la mayoría de edad. Esto es 18 años, pero se puede extender en caso estén estudiando una profesión u oficio o presenten un tema de discapacidad. En nuestro país se puede solicitar en la demanda de pensión de alimentos que el progenitor deudor se haga responsable con hasta el 60% de sus ingresos. Cabe aclarar que esto no se otorga automáticamente. Es solo el monto máximo de los ingresos del que se puede disponer. El juez es quien deberá, tras atender lo expuesto por las partes y considerar la condición económica de ambas, el monto determinado. En el programa de hoy haremos atención al caso de un ciudadano al que se le vulnera el derecho a la remuneración al afectar, por concepto de pensión alimenticia, el 90% de sus ingresos. Figura que resulta al haber más de un beneficiario de la pensión de diferentes compromisos. ¿Qué se hace en estos casos? Veremos cómo resuelve el Tribunal Constitucional, que declaró fundada en parte la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental a la remuneración. Muy bien, y ese era el informe que siempre nos ayuda a comprender un poco más los casos que vemos en Tus Derechos. Vamos a hablar esta mañana sobre pensiones alimenticias. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días. Este es el caso de... muy bien, gracias. Este es el caso de un ciudadano que, acude hasta el Tribunal Constitucional, en tanto se le está afectando la remuneración hasta un 90% por un tema de embargo por pensiones alimenticias y, ya le dejaba un poco para vivir, pero lo cierto es que tenía ahí bastantes pensionistas, ¿no?, que cubrir con las necesidades que le demandaban. Claro, en realidad aquí estamos ante un aparente conflicto de dos temas. Por un lado hay dos mandatos judiciales. Un mandato judicial que dice que el señor X, el demandante, debe pagar hasta el 60% de sus remuneraciones para otorgar ello al alimentista X. Imaginémonos un hijo con un compromiso. Ya. Pero luego en otro juicio, otro juez otro compromiso. de otro compromiso y con otro alimentista, que es la denominación que reciben los beneficiarios de este proceso, se le otorga el 30% de asignación de su remuneración en calidad de alimentos. Entonces tenemos dos mandatos judiciales, uno que le grava con 60% y otro que le grava con 30% de su remuneración. Entonces al final, como tú bien has dicho, le queda un exiguo 10% para sobrevivir, porque si yo tengo que pagar 60% a uno y 30% al otro, me quedo con casi nada para mí. Entonces eso es justo. Entonces él acude al Tribunal Constitucional
y dice, oiga, yo tengo una garantía que es tener lo mínimo como para sobrevivir. ¿Y qué dice el derecho frente a eso? El derecho dice que el mínimo es 60%. Ya. Que el 60% es lo máximo que me pueden afectar de mi remuneración, porque se entiende que yo puedo sobrevivir con el 40% de esta. Ajá. Y entonces es ahí que interpone un amparo y el tribunal entiende que el derecho a la remuneración se está viendo afectado y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el tribunal a partir seguramente de las intervenciones del entrevistado. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Hubo una falta de comunicación, de coordinación entre las instancias, ¿no? que no se enteraron que ya le estaban embargando el 60 y entraba a sumar? Bueno, es muy probable esa hipótesis que tú planteas. Eso no fluye del expediente, no hay manera de comentarlo directamente. El dato objetivo es que habían esos dos mandatos judiciales y al inicio de esta intervención te decía que había un aparente conflicto porque muchos jueces decían, yo tengo que ejecutar el mandato judicial en sus propios términos, como efectivamente es así. Entonces, si la sentencia me dice 60 y el otro me dice 30, yo aplico esa sentencia, las dos sentencias, y por lo tanto le descuento hasta el 90%. Pero no se podía hacer ello en la medida que hay una garantía para todas las personas que tenemos un tope, un derecho de que solo nos puedan embargar hasta el 40%. Entonces ahí es que actúa el tribunal y hasta el 60%. Hasta el 60% de remuneración. Bueno, entonces con eso nos vamos a ir a la pausa. Regresamos rapidito en Tus Derechos esta mañana comentando acerca de las pensiones alimenticias. Importante, regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana comentando acerca de las pensiones alimenticias. Para ahondar un poco más en el tema nos acompaña ahora el doctor Alex Plácido, profesor universitario, a quien agradecemos su presencia esta mañana en Tus Derechos. Doctor Plácido, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Tus Derechos. Y bueno, este es el caso de un ciudadano. Ya hemos comentado un poco la sentencia con Felipe antes, pero ¿cuáles son los criterios para determinar hasta qué monto se le puede embargar o descontar, ¿no?, de la remuneración a una persona por concepto de pensión alimenticia, doctor? Expresamente nuestro Código Procesal Civil establece que las remuneraciones pueden ser embargadas hasta un 60% por concepto de alimentos. Ajá. Entonces, esta referencia, que está pensada en el embargo, es tomada por los magistrados al momento de fijar la pensión como el monto máximo a considerar para cualquier fijación de una pensión. ¿Cuál es el propósito de este criterio? El querer asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria. Claro. Si yo fijase una pensión mayor a 60% y el embargo es hasta 60%, va a quedar claro entonces que no podríamos realizar el embargo por el monto total fijado en una sentencia que excede el 60%. Entonces esa referencia del 60%, que es el monto máximo de embargo, se ha tomado y se viene tomando en la práctica como el monto máximo de una remuneración de la cual puedo fijar una pensión de alimentos. Claro, pero lo cierto es que a este señor se le estaba afectando el 90%, se le dejaba solo el 10% para vivir, como si algo ya estaba establecido en el Código Procesal, se podía en la práctica ejecutar de esa manera. Bueno, lo que ha ocurrido en este caso es que han habido dos procesos de alimentos realizados por dos órganos jurisdiccionales diferentes. Y como no hay, digámoslo así, un mecanismo interno del Poder Judicial que permita determinar cómo es que viene fijándose para una misma persona pensiones a su cargo, es que puede suceder esto. Ahora, hay que señalar que también el afectado, demandado en ambos procesos de alimentos, tenía un camino muy claro señalado en la ley, cuál es demandar el prorrateo. Dado que tiene varios acreedores alimentarios, él podía prorratear este 60% de sus ingresos atendiendo a las necesidades de cada quien. Con lo cual entonces no hubiésemos tenido que llegar hasta donde se llegó, que se hace una acción de amparo, ¿no? Pero es que claro, a ver, los ciudadanos normalmente no conocen todas estas salidas legales, entonces que a lo mejor fue mal asesorado. No lo creo, probablemente, como bien dice el tribunal,
el camino que tomó el tribunal es porque veía que la cuestión era de urgente tutela. Claro. Como para atenderlo por el medio del amparo, ¿no? Porque en otra situación probablemente hubiese declarado improcedente el amparo porque teníamos esta vía ordinaria que es la acción de prorrateo. Entonces, en este caso seguramente ya se estaría ejecutando las retenciones y quizás se han presentado hasta varias retenciones de este 90% y dada esta circunstancia muy particular es la que debe haber justificado por parte del tribunal el haber concedido el amparo para que se haga una distribución dentro de los límites que establece las normas procesales, ¿no? Claro, porque además también habría que tener en consideración las edades de los pensionistas, no sé cómo es que es el término legal. Alimentistas, las edades, a lo mejor las necesidades y las demandas de cada quien para hacer el prorrateo. ¿Eso te toma en cuenta también? Por supuesto, en la acción ordinaria de prorrateo se toman en cuenta esas consideraciones. Porque para fijar los alimentos se necesitan... No es así. Se necesita tener en cuenta el estado de necesidad de cada uno de los alimentistas y además de la capacidad económica que está demostrada para entonces asignarle a cada quien lo que corresponda. En este tema de la acción de amparo que estamos comentando, la decisión del tribunal ha sido quizás muy equitativa, ¿no? En el sentido de establecerla en base a proporciones, pero sin conocer más allá del contenido del expediente, solamente la sentencia, siento que han debido también considerar, y seguramente que así ha sido, el estado de necesidad de cada uno de los alimentistas como para haber hecho esa proporción. Porque ese gran tema que siempre generaría una situación así, ¿no? Claro. Haber decidido que dentro del 60% unos reciben 40 y otros reciben 20, parece una solución pues equitativa, ¿no? Pero la cuestión es determinar si efectivamente ese 40 y ese 20 atiende las necesidades de cada grupo de alimentista. Entiendo que debe fluir todo esto del expediente, ¿no? Claro, porque, bueno, por ponernos en supuestos, ¿no? Que los hay, como tantas historias llegan al tribunal y al Poder Judicial. Pueden haber alimentistas con temas especiales que requieren otro tipo de atención y por ende pues generan mayor gasto, ¿no? Se necesitan mayores recursos, pero luego este señor, para haber llegado a este punto de que le hayan tenido que embargar, eso quiere decir que no ha negociado antes, no ha habido una conciliación, o sea, ¿de frente es el embargo o hay algunos saltos antes? Actualmente en la legislación nuestra el tema de una conciliación no es obligatoria en la materia familiar. Ya. Sin embargo, es facultativo y pudo haberse entendido esto. Pero, digamos, dado la idiosincrasia en la que nos desenvolvemos en nuestra sociedad, en la que estamos más hechos para el litigio, yo sospecho que deben haberlo demandado directamente. Ahora, probablemente él no ha tenido un acompañamiento adecuado como para que ante estas circunstancias de tener un proceso de alimentos ya fijado en un porcentaje X y ahora viene un proceso de otros alimentistas teniendo un porcentaje Z, no haya tenido la visión de formular él un prorrateo como para que entonces todos estén atendidos debidamente según su capacidad económica y no hayamos tenido que acudir hasta el Tribunal Constitucional. Porque vuelvo a repetir, seguramente, dado que ya venía siendo embargado, las circunstancias especiales que determinó la urgente tutela como para haber acudido al amparo. Pero igual ya los porcentajes están fijados, ¿no? Quiero decir, si hay una conciliación, una negociación previa, a lo mejor pues de buena fe se sientan a conversarlo, no es como que yo te puedo dar de buena fe tanto, ¿no? Ya hay porcentajes establecidos que los alimentistas pueden solicitar o también queda a criterio del... No, ya en este caso en particular ya se dijo 40 unos, 20 en los otros. No, pero quiero decir, en alguna conciliación previa, para no llegar hasta el tema judicial, ¿queda de libre decisión del que recibe la remuneración dar tantas partes o hay temas... Sí, por supuesto. Es el acuerdo de las partes la que va a permitir regular la pensión. Esta es una parte disponible y, por tanto, en función de la capacidad económica de esta necesidad, las partes pueden llegar a un entendimiento sobre el porcentaje que estimen pertinente, ¿no? Claro, porque hay un 60%, pues a lo mejor de una cantidad muy precaria y un 60% de una cantidad, digamos, mucho más sustanciosa, como de los casos que se están hablando ahora, ¿no? De futbolistas y tal. Entonces, ya se está hablando de sumas mayores, pero aún así corresponde el 60%. Es el monto máximo. Ya. Obviamente las pensiones pueden ser menores. Es decir, vamos a tener que tomar en cuenta, como dice la ley, la capacidad económica de los alimentistas. Yo puedo tener una remuneración muy importante, ¿de acuerdo?
pero la pensión que está a mi cargo debe ser acorde con las necesidades de quien va a recibir la pensión. Ya. ¿No? Claro, por supuesto que la ley también hace alusión a la idea de la situación en que se encuentra la familia. Y esto alude mucho en la doctrina al estilo de vida familiar. Ya. ¿No? Pero los alimentos, considerando el estilo familiar, va a estar destinado principalmente a atender las necesidades básicas que requiere una persona. ¿No? Hay un concepto contenido en la ley que señala que es lo que se requiere para el sustento, la vivienda, el vestido, la salud, la educación y hasta la recreación. ¿No? Y por tanto, bajo esa perspectiva, estos son los rubros a atender. Si por mi estilo de vida, por ejemplo, he venido, digamos, teniendo la costumbre de hacer un viaje, o quizás 2 viajes, uno dentro del país, otro dentro del extranjero, durante los años, o sea, por año, se calcula resulta ser que ese concepto no es, pues, uno referido al estado de necesidad, a las necesidades básicas de la persona, ¿no? Porque con o sin viaje igual vas a sobrevivir, ¿no? Y entonces no es un elemento que sirva de referente para fijar una pensión. Muchos desearían que su estilo de vida se mantenga tal cual, ¿no es cierto? Pero así el proveedor o el sujeto que lleva la remuneración pues tiene una remuneración millonaria, juega así en clubes internacionales y tal, con que se garantice digamos, el estilo de vida o la calidad de vida de los alimentistas, bueno, es suficiente. Es lo que ordena la ley, ¿no? Y habrá que analizar esa situación caso por caso, ¿no? Cuáles son los gastos de la persona, porque varían en función de la edad, varía en función del sexo, varía en función de las condiciones de salud del propio sujeto. Entonces, una serie de consideraciones como para tomar en cuenta al momento de fijar una pensión en cuanto al estado de necesidad, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, hemos avanzado un poco en la conversación, nos vamos a ir a la pausa, doctor, si me permite, pero regresamos con el doctor Alex Plácido, profesor universitario, para seguir conversando acerca de las pensiones alimenticias. Pausa y regresamos en Tus Derechos. Continuamos en Tus Derechos, retomando este tema, ¿no? Pensiones alimenticias. Nos acompaña el doctor Alex Plácido, profesor universitario, y nos habíamos quedado un poco con el tema sobre la mesa del prorrateo, ¿no? Que el tribunal ahí decidió un poco salomónicamente, un 40-20, pero sobre la decisión del Tribunal Constitucional me comentaba en la pausa del doctor que los alimenticios pueden solicitar, aún y ya la decisión del TC, un prorrateo, que no hay cosa juzgada en temas alimenticios. Sí, es correcto, ¿no? Es decir, el tema de los alimentos se determina en función de las circunstancias de estado de necesidad y capacidad económica. Estas circunstancias pueden variar. La capacidad económica puede aumentar, reducirse, esta necesidad puede aumentar o disminuirse. Entonces, según eso, yo puedo pedir un aumento de la pensión, una reducción de la pensión, podría pedir incluso si mi estado de capacidad desaparece o mi estado de capacidad desaparece, estado de necesidad desaparece, entonces una exoneración, ¿no es cierto? Y también, por cierto, si surgen otros alimentistas, puedo pedir un prorrateo. Es por eso que se dice que en el tema de alimentos lo que existe es una cosa juzgada formal más no sustancial, en términos técnicos, ¿no? Entonces, claro, cosa juzgada formal porque existe una resolución que fijó la pensión, pero como las circunstancias pueden variar, esa cosa juzgada no hace lugar para impedir una acción de aumento, de reducción, de exoneración, de prorrateo. Por eso lo resuelto por el Tribunal Constitucional lo hace en función de las circunstancias del caso que tuvo que ha atendido. Claro. Me preguntaba hace un momento, ¿y qué ocurre si los alimentistas, que tienen unos 40 y otros 20, no están satisfechos con esa decisión? Porque entiendo que esta acción de amparo ha sido promovida por el obligado a dar alimentos y no por los que reciben la pensión de alimentos. Y de pronto ellos sienten que ese 40-20 no atiende adecuadamente sus necesidades. Pues bien, ellos pueden promover, cualquiera de ellos puede promover la acción de prorrateo. Para que entonces ahora el Poder Judicial fije la distribución
acorde a las necesidades que cada uno está argumentando. Eso sí, que no excedan entre todos el 60%. Eso sí, como que queda ocurrir, claro, porque ¿no? al señor le dejaban el 10 solo para el pasaje, ¿no? Claro. Estaba un poco asfixiado y claro, no era podría ocurrir que de pronto los que recibieron 40 deben recibir 30 y los que recibieron 20 por el tribunal debe ser otros, en vez de 20, 10 más, es decir, 30. Entonces ahí viene la nueva distribución. Eso va a depender de lo que se actúe en el proceso de prorrateo que pueden plantear los acreedores. ¿Y cuánto puede demorar un proceso de prorrateo, sobre todo estos temas tan fundamentales, ¿no? Que necesitan pues una celeridad especial? Claro, el proceso sigue un trámite ordinario, ¿no? Es el proceso sumarísimo, pero dentro de ellos, en cualquiera de estos procesos se puede pedir una asignación anticipada. Entonces yo puedo pedir, en este caso, una medida cautelar expresando sobre el fondo, pidiendo un pronunciamiento anticipado al órgano jurisdiccional para que establezca de entrada un prorrateo, una mejor distribución, pero que quizás mis necesidades son mayores y necesito pues urgente que se atienda a esperar el resultado final. Entonces esa nueva distribución va rigiendo durante el tiempo que puede estar vigente el proceso. Ahora, en la práctica, un proceso de alimentos tiene una variación, ¿no? Algunos depende de claro, la pero no es que se suspende, ¿no?, hasta que esté la nueva decisión. No, yo puedo conseguir ello. Por supuesto que cuando se obtenga la sentencia definitiva, vamos a tener que establecer, desde que se notificó esta demanda de prorrateo, los reintegros y cálculos que corresponderán según lo que finalmente decía el Poder Judicial como nueva asignación de alimentos, ¿no? Pero luego, doctor, al no ser o al no existir cosa juzgada en los temas de alimentos, se puede estar entonces solicitando prorrateo tras prorrateo, porque siempre va a haber una parte que queda pues no satisfecha con las decisiones. ¿Hay un límite de prorrateos? Bueno, la verdad que eso va a quedar a las necesidades de quien los pide, ¿no? No podríamos fijar, ni la ley tampoco lo fija, un límite para hacerlo, ¿no? Lo que sí, la condición es que va a tener que demostrar que las circunstancias han variado como causal que justifique la necesidad por parte del Poder Judicial de tener que revisar otra vez todo para fijar entonces una nueva pensión en base a este prorrateo. Y los beneficiarios de esta pensión, ¿hasta qué edad están cubiertos por la misma? O sea, ¿en qué momento se acaban ya los prorrateos y pasan pues bueno, es que en este caso en particular de la sentencia no había un solo beneficiario, ¿no? Eran como varios. Sí. Entonces, ¿hasta qué momento son alimenticios? Bueno, la obligación va hasta la mayoría de edad, pero por dos circunstancias puede subsistir superada de la mayoría de edad. ¿Cuál es? La primera es cuando alguno de los alimentistas sea incapaz y tenga una incapacidad física o mental. Y la segunda, cuando alguno de los alimentistas está siguiendo con éxito estudios conducentes a una profesión u oficio, donde la ley señala que puede llegar hasta la edad de 28 años. Ajá, ¿qué se entiende por éxito legalmente? Bueno, creo que ese es un tema bien interesante, porque éxito pues significaría dentro del ¿está aprobado común, o qué? Que tendríamos pues unas notas sobresalientes, como para ver que soy exitoso académicamente. Pero creo que no escapará el criterio que aquel que se encuentra en un conflicto que le ha generado la necesidad de demandar alimentos, este conflicto influye en toda su vida y obviamente en su rendimiento académico. Y entonces su rendimiento académico no va a ser el de que aquel que no tiene ningún conflicto y que por tanto puede dedicarse exclusivamente a estudiar y a rendir. Es por eso que el criterio tanto de la doctrina como de la judicial es de establecer por éxito en estas circunstancias muy particulares, en el contexto que estamos hablando, es un promedio ponderado de nota equivalente a la nota mínima de cada institución educativa universitaria. Pero hay un criterio, no es que lo dejen así también Claro. Hay quienes critican el criterio porque eso no es exitoso, pues si la nota mínima en la universidad es 11, o es 13 o 14, entonces estoy en la nota mínima, ¿no? Entonces, ¿qué exitoso es eso? Pero lógico, pues lo vuelvo a repetir. Pero que se lo atribuye a que a lo mejor psicológicamente la situación puede de estar la persona afectado. Que se encuentra en un conflicto familiar y que evidentemente influye en todo su desenvolvimiento, y uno de ellos es el aspecto académico, creo que ahora sí comprendemos el porqué del criterio de exigir un promedio ponderado igual o mayor a la nota mínima de cada institución. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Tus Derechos esta mañana. Hemos conversado acerca de las pensiones alimenticias, ¿no? Que hay tantas historias como personas que se ven en estos temas. Vamos a pasar ahora a las opiniones o las frases del programa.
El Código Procesal Civil establece que las remuneraciones pueden ser embargadas hasta un 60% por concepto de alimentos. Se tiene que tener en cuenta las necesidades de los alimentistas, además de la capacidad económica, para entonces asignarle a cada quien lo que corresponda. Las frases del programa de nuestro invitado, ¿no? El doctor Alex Plácido, que yo creo que dejó muy claro, ¿no es así, Felipe?, que el tope es el 60% y que esto que quede también como información adicional muy útil, ¿no? Que no hay cosa juzgada en temas de alimentos. Bueno, sí, ha sido muy esclarecedora la intervención del doctor Plácido, como la de todos los invitados a este programa. Y hay un aspecto de tipo procesal que de repente no tenía por qué tocarse efectivamente, pero aprovechamos quizá para hacerlo ahora. Y es que la persona equivoca un poco el derecho afectado. El demandante, que se ve favorecido con la decisión del tribunal porque es su derecho, él en realidad no dice que el derecho afectado fue el derecho a la remuneración. Entonces aquí es interesante porque el Tribunal Constitucional, en utilización de una potestad que le reconoce el derecho, aplica un principio que permite suplir lo que se denomina como queja deficiente. Es decir, si yo me equivoco en el derecho invocado, pero los hechos se mantienen tal cual, el tribunal tiene la potestad de, no obstante tú haberte equivocado en el derecho invocado, reemplazarlo por el derecho que realmente te corresponde. No es que tiene que empezar de cero. No es que tiene que empezar de cero, porque una visión formalista hubiese dicho de un órgano de justicia de mucho tiempo atrás: no pidió usted derecho a la remuneración, nulo todo lo actuado, regrese a primera instancia y pida conforme al derecho correspondiente. Claro, entonces aquí, ¿no? Y todo empieza de nuevo, y con la indefensión de la parte, que de repente tuvo un abogado que no fue preciso en detectar el derecho, o que coincide su criterio con el del tribunal, que de repente pues no hay esa coincidencia. Entonces aquí lo interesante es que se suple esa aparente deficiencia en el modo de interponer la demanda, y se dice: mira, de los hechos que tú has planteado, lo que realmente te están afectando es el derecho a la remuneración. Por lo tanto, yo, sin modificar los hechos que tú me has planteado, adecuo el caso para pronunciarme sobre si se ha vulnerado o no ese derecho. Y al final el tribunal entendió que sí, con lo cual se evitó que retrocede el proceso y tengamos nuevamente que actuar desde foja cero. Importante, entonces nos quedamos con esa reflexión, y como siempre comentándoles que cualquier sugerencia que ustedes tengan para conversarlo aquí en el programa nos lo van a llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.